Ok, ya se ha estabilizado mi conexión al parecer. Vamos a continuar, por favor. Bien, entonces estábamos hablando sobre procedimientos de valoración de riesgo. Ahora nos vamos a ir a las indagaciones, ¿no es cierto? Que era un aspecto que estaba dentro de los procedimientos de valoración de riesgo. Entonces, dentro de las indagaciones, ¿qué vamos a realizar? Pues vamos a agendar reuniones, ¿no es cierto? Vamos a realizar entrevistas, vamos a, vamos a aplicar cuestionarios, pueden ser, ¿ok? Dirigidos al gobierno corporativo, principalmente, al área de auditoría interna, al personal con acceso a los registros contables o ajustes principalmente, a los asesores jurídicos, puede ser también al área de mercadotecnia, que es un área importante para nosotros, considerando la perspectiva de los ingresos. ¿Okay? Eso es algo importante a considerar. Bueno, también tenemos los procedimientos analíticos, de los cuales ya estábamos hablando de forma general. Dentro de estos podemos considerar el análisis de estructura organizacional, como les había indicado. Ya vamos a empezar a entender de qué forma está organizada, de qué forma está estructurada la empresa, cuáles son las áreas, cuáles son los cargos que se manejan. ¿Qué más? Vamos a ver en la elaboración de una matriz de riesgos. Esto en función a el análisis financiero que vamos a realizar. Los análisis vertical, horizontal, análisis de razones financieras que vamos a aplicar y asimismo vamos a determinar la importancia relativa. Dentro de la matriz de riesgos vamos a empezar a calificar, ¿ok? Asignar una categoría de riesgo a cada una de las partidas en los estados financieros. Al mismo tiempo vamos a determinar la importancia relativa. Entonces, esto es muy importante y hay que considerar el modelo de negocio de la empresa. Entonces, nosotros vamos a empezar a calificar los riesgos inherentes, riesgos de detección y los riesgos de control en función también al previo entendimiento que hayamos tenido. Entonces, el riesgo de auditoría va a estar en función a esto, ¿no? El riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Entonces, ¿a qué se referirá cada uno de estos riesgos? Vamos con el primero. El riesgo inherente está relacionado con aspectos en los cuales la entidad no tiene control, ¿ok? Son principalmente factores externos. Un riesgo inherente, por ejemplo, en el negocio, en un negocio, podría ser un desastre natural, ¿ok? Podría ser, no sé, una convulsión social, podría ser un problema económico en el país, ¿ok? Podría ser una ley establecida por el gobierno, como por ejemplo el incremento de impuestos, se me ocurre. Son riesgos inherentes a los cuales la entidad está expuesta, sin embargo, no tiene control sobre ellos. ¿Okay? También tenemos los riesgos de control. El riesgo de control está vinculado con la vulneración de los controles aplicados en cada uno de los procesos del sistema de control interno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la partida caja, de la cuenta caja, del disponible, tenemos ciertos riesgos con el efectivo, ¿no es cierto? Pero para cubrir estos riesgos, las entidades aplican ciertos controles. Por ejemplo, a los cajeros se les puede realizar un arqueo de caja, ¿no es cierto? O en cuestión del manejo de las cuentas bancarias, de las cuentas corrientes, vamos a aplicar conciliaciones bancarias. Son controles genéricos, sencillos, de los cuales todos tenemos conocimiento, que los ponemos como ejemplo, y el riesgo de control está vinculado con que se vulneren estos controles por principalmente para malversar estos activos, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo de control
también está sujeto, además de vulneración, a abusos por las autoridades del gobierno corporativo, ¿no es cierto? Porque ellos, aunque se hayan instaurado ciertos controles, si ellos solicitan que se vulneren estos, pues entonces no van a ser respetados por los funcionarios de la entidad. Y el riesgo de detección está vinculado con el auditor principalmente. Es el riesgo que nosotros como auditores asumimos de que podríamos no identificar incorrecciones materiales. ¿Ok? Entonces, básicamente, la combinación de estos dos riesgos, tanto del riesgo de control como el de detección, nos van a dar, nos van a dar como resultado los riesgos de incorrección material, conocidos como ROMs, ¿ok? Por sus siglas en inglés. Entonces, los riesgos de incorrecciones materiales es básicamente lo que nosotros queremos identificar en toda nuestra auditoría. Y es para ello que hacemos una evaluación previa de los riesgos. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, consulta. ¿Todo ok? ¿Todo correcto? ¿No hay ninguna consulta? Bien, pasemos entonces al... Ok, ok, muchas gracias. Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva en donde ya vamos a hablar sobre la observación e inspección. ¿Ok? Dentro de la observación e inspección, ya habíamos mencionado algunos ejemplos de esto, pero estamos entrando ya de forma más profunda cada uno de estos acápites. Entonces tenemos la determinación de los procesos relevantes. Como ustedes saben, en una entidad vamos a tener N procesos, vamos a tener N actividades, N operaciones, que van a estar vinculadas con todas las áreas de la empresa, ¿no es cierto? Ahora, a nosotros nos servirá evaluar todos esos procesos, no, ¿verdad? ¿Cuáles serán los procesos que nos importará evaluar? ¿Cuáles serán importantes para nosotros? ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos a buscar voluntarios. Mm, a ver, Yomara Iriarte Durán. Yomara. No está Yomara, se salió de la reunión, tuvo miedo. Jessica Clares. ¿Está Jessica? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Jessica. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su opinión? Licenciado, ¿me podría volver a repetir la pregunta, por favor? Bien, ok. Más despiertos, por favor. A ver, la pregunta iba a ¿cuáles serán los procesos que serán relevantes para nosotros al momento de realizar una auditoría financiera? ¿O todos los procesos son importantes? Mm, yo creo que todos los procesos son importantes, cada uno tiene una función distinta. Ok, todos los procesos son importantes. Por ejemplo, el procedimiento para realizar limpieza en el edificio será importante para nosotros. ¿Qué cree usted, Amanda Troche? Tal vez desde la parte administrativa, Perdón, Iván, bueno, sí, quizá desde la parte administrativa sí llegaría a ser importante, pero no tiene mucha relevancia. pero en una auditoría financiera será importante. No lo creo. No, ¿verdad? A ver, ahí Alejandro quiere participar. ¿Qué procesos consideraría usted como importante?
Buenas noches, licenciado. Bueno, en mi criterio yo pienso que tendríamos que regirnos por los principios, que es primero de la materialidad y la significatividad. Materialidad. Exacto. Ok, ¿y cómo podríamos verificar si es material o no el tema de la limpieza en el edificio? Perdón, licenciado, no lo escucho muy bien. ¿Cómo podríamos evaluar si es material o significativo el proceso de la realización de la limpieza en el edificio? Bueno, lo que yo me refería era acerca de los estados financieros, ¿no? Verificar el grado de magnitud. Ahora, hablando de los procedimientos, bueno, sabemos muy bien que el control interno también tiene relación y efectos en los estados financieros. Puede ser que se haya utilizado más insumos de material de limpieza o haya falencias, ¿no? Respecto a la gestión pasada. Ok, ok. Bueno, ahí creo que hubo una confusión en la respuesta. Al mencionar materialidad, estábamos identificando procesos relevantes. Había una persona que estaba levantando la mano. Enrique, ¿usted quería participar? Sí, buenas noches, licenciado. Yo creo que los procesos que se debían controlar son los que directamente em, eh, afectan a los estados financieros. Entonces, los procesos pueden ser los procesos contables y administrativos que tiene la empresa. Ok, muchas gracias. Bien, exactamente es así, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que empezar a discernir los procesos que tiene una entidad porque nos van a entregar, supongamos, el manual de procedimientos de todas las áreas y nosotros no podemos estar revisando todos, ¿no es cierto? Tenemos que realizar esta evaluación en base a un enfoque y está vinculado justamente con lo que decía su compañero. Nosotros tenemos que identificar los procesos relevantes y estos van a ser los que están relacionados con la emisión de información financiera. ¿Ok? Entonces, el cómo se realiza la limpieza en el edificio no está vinculado con la emisión de información financiera. Entonces, no nos compete. Por ejemplo, en la universidad, el proceso de salvaguarda del efectivo está vinculado con la cuenta caja, para ser más directos, ¿no es cierto? Entonces, esto nos va a ayudar a identificar qué procesos son relevantes para nuestra auditoría y tenemos que evaluar, ¿ok? Entonces, vamos a identificar estos procesos relevantes y de acá va a salir algo muy interesante que es de aplicación en las firmas más grandes de auditoría del mundo, que es una metodología que aplican las Big Four, que se denomina como What Could Go Wrong. ¿A qué se refiere esto? La pregunta en inglés se traduce como ¿qué podría salir mal? Entonces, una vez que yo identifico los procesos relevantes, yo tengo que hacerme esta pregunta y pensar, analizar en qué es lo que podría salir mal en el control, cómo se podría vulnerar o cómo se podría generar un error en la aplicación de este control. ¿Ok? Entonces, esto igual es muy importante a la hora de evaluar estos procesos relevantes. ¿Ok? Vamos a hacer una matriz entonces donde vamos a plasmar cuáles son los procesos relevantes para mi auditoría y vamos a detallar qué es lo que podría salir mal. ¿Ok? Además, vamos a realizar la inspección de documentos relevantes, como por ejemplo, podría ser, para empezar, el testimonio de constitución, ¿no es cierto? Porque ahí vamos a identificar un poquito sobre la historia de la empresa, vamos a ver el tema del el giro de negocio, ¿no es cierto? Si es que hubo cambios en estos testimonios, cambios de razón social, o fusiones, transformaciones, etcétera. ¿Ok? ¿Qué más? Podemos ver las actas de directorio, las actas de comité, comité de auditoría interna, comité de tecnología de información, comité de riesgos, dependiendo de la estructura organizacional de la empresa. ¿Okay? Estas actas son muy importantes, principalmente las de directorio, porque ahí nosotros podemos ver los hechos relevantes, los cambios importantes que se han suscitado en una determinada gestión.
Entonces ya estamos empezando a solicitar información, como pueden darse cuenta, como los estados financieros, la estructura organizacional, los manuales de procedimientos, las actas de directorio, las actas de comité. Entonces, a medida que vamos avanzando, ya vamos a ir pidiendo información y no necesariamente tenemos que estar ya en el trabajo de campo para solicitar información. Desde la evaluación de riesgos, nosotros ya vamos a ir pidiendo cierta documentación que nos va a ayudar con esta etapa en la auditoría. ¿Qué más? Y vamos a realizar las pruebas de recorrido. ¿A qué controles? A los controles, a los procesos relevantes. Y hay algo muy importante que tenemos que considerar en esta parte de la determinación de procesos relevantes. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar qué es un control y qué es un procedimiento, ¿ya? Para diferenciar esto lo vamos a poner así. El proceso y el control, ambos son acciones, ¿ok? Ambas son actividades, ¿listo? Entonces son acciones o actividades que se ejecutan dentro de la entidad, pero ¿cuál es la diferencia? El control me va a ayudar a prevenir o a detectar errores, ¿ok? O caso contrario, me va a ayudar a identificar, a prevenir, a detectar y a corregir, obviamente, situaciones de fraude, ¿ok? Errores o fraude. Mientras que los procesos son actividades que se ejecutan en una entidad para el cumplimiento de ciertas metas u objetivos previamente planificados, ¿ok? Entonces, es algo muy importante que debemos saber diferenciar. Dentro de un proceso, podemos identificar o no controles, ¿ok? Podríamos identificarlos como no podría haber controles dentro de un proceso, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a evaluar principalmente? Son los controles. Y para ello vamos a aplicar las pruebas de recorrido. Como su nombre lo indica, nosotros vamos a recorrer desde el punto de partida de un proceso hasta la etapa de finalización de ese proceso y vamos a identificar que este proceso se esté ejecutando tal y como se ha diseñado en el documento formalmente establecido, llamado Manual de Procedimientos, Instructivo de Procedimientos, Reglamento Interno, como ustedes quieran, o simplemente como una política, ¿ya? Entonces, vamos a participar de todo este proceso y vamos a identificar qué principalmente. Si el control que están aplicando dentro de ese proceso es o no efectivo, ¿ok? Entonces, como pueden ver, esta etapa es muy, muy importante ya para ir formándonos una estrategia global de auditoría. ¿Ok? Y los documentos de fuente externa, que ya les había dicho, podemos consultar revistas, ¿okay? Revistas de economía, ¿no es cierto? Revistas de negocios. Podemos ver el tema de los periódicos, son hechos relevantes que se publican por estos medios. También le incluida ahí la Gaceta Oficial. También tenemos los hechos relevantes que se revelan principalmente en las actas de directorio, que ya les había comentado. Vamos a consultar también a la Bolsa Boliviana de Valores, cuáles son los hechos relevantes, importantes que se han visto en una determinada empresa, si es que cotiza en bolsa, claro. Vamos a irnos a reguladores como la ASFI o el Servicio de Impuestos Nacionales, la ATT, etcétera, para identificar igual si es que ha existido algún hecho importante en una determinada gestión. Ok, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, consulta. ¿Todo está claro? Ok, perfecto. Entonces, como pueden darse cuenta, hasta el momento hemos realizado algunas actividades que ya nos van a ayudar a formar un enfoque, una estrategia global de auditoría, que es a donde queremos llegar con esta parte de evaluación de riesgos. ¿Listo? Bueno, si no hay más dudas, más consultas, más preguntas,
vamos a llegar hasta acá. La siguiente clase ya vamos a tener nuestro primer trabajo que va a estar relacionado con lo que estamos viendo en este momento, el entendimiento de la entidad. Entonces, para ello, ustedes van a empezar, no les voy a pedir nada todavía, pero van a empezar a identificar alguna empresa. Puede ser donde ustedes trabajan o puede ser una empresa donde algún familiar trabaja o alguna empresa que les llame la atención y vamos a realizar este ejercicio. ¿Ok? Esto, pero para la siguiente clase les voy a dar las pautas necesarias y las instrucciones necesarias para que puedan desarrollarlo. ¿Listo? Bien, muchas gracias por su asistencia, gracias por su participación, que tengan muy buenas noches. Ah, sí, dígame. No sé si ustedes o yo estamos con problemas de conexión, pero no logro escucharlos. Ok, bueno. Que les vaya bien, que tengan muy buenas noches. Si tienen consultas, no duden en realizarlas por el grupo de WhatsApp. Hasta Gracias, luego. dice. Buenas Gracias, hasta noches. luego. Gracias, Gracias, buenas noches. Que les vaya bien. Gracias.